Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos, como decimos algunos, en T-2, es decir, ya estamos en la quinta conferencia y nos quedan dos nada más. Les voy a rogar, por favor, que apaguen y silencien los móviles para evitar los problemas de estos días atrás, nada más que eso. El presentar hoy a don Marcelino Izquierdo Voz Mediano, él no sabe lo que voy a decir, pero antes del currículum, que es un currículum abreviado, puesto que es con 40 y tantos años de profesión que tiene, pues sería muy amplio, ¿no? Pero tengo que decir que yo pertenezco a una plataforma cívica pro Cosme García. Cosme García fue el inventor del submarino. Digan lo que digan, por supuesto, logroñés, riojano de pro. Fue un hombre que fue muy maltratado. Entonces, en el año concretamente, me van a permitir que porque no me acuerdo, fue en el 2018, pero antes en el 10 de mayo del 2016, hicimos en la tercera conferencia de los personajes y hechos históricos riojanos a través de la historia del arte, hicimos un ciclo de 2 conferencias nada más. La conferencia que dio se llamaba Un talento no reconocido. Este mismo año vino un almirante, el almirante Treviño, y dio una conferencia sobre los 101 años del arma submarina. Lógicamente, 101 años es un capicúa, 101, y se tenía que haber hecho en el 100 aniversario. Lo que pasa que, por motivos de X, no lo hicimos. Esto es lo que quería decir. Concretamente, en el 2018 se hizo, del cual fue comisario de la exposición, también sobre Cosme García, don Marcelino Izquierdo Voz Mediano. Estuvo 4 meses, fue un exitazo. Yo la vi, porque además porque a la Armada me unen muchas cosas, familiares, etcétera, y personales también. Entonces, la estuve viendo, me parece que la vi 8 veces. Pero 8 veces, claro, era una exposición que era una maravilla. Yo tuve un servicio en el submarino Tramontana, poca gente lo sabe esto, pero lo voy a decir porque es que además viene a pelo, y se puso el periscopio del submarino. Estaba logradísima la exposición. Era una maravilla, no sé si la vieron ustedes, y ojalá se pueda volver a repetir. Aquí hay gente que está metida también, somos 4 personas las que estamos metidos en esta plataforma reivindicativa por Cosme García, y queríamos, pues eso, que se le reconociese pues, a nivel de una calle. Sé que hay un instituto, pero bueno, eso es poquito. Y queríamos también que se hiciese a nivel, por supuesto, a cota de suelo, se hiciese una dúplica de lo que era el submarino de aquella época. Se llamaba Garcibuzo porque era García y luego Buzo. Y sin más voy a presentarles ahora al conferenciante. Don Marcelino Izquierdo Voz Mediano nació en Logroño en el año 1958. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha trabajado más de 4 décadas en el diario rotativo La Rioja, para el que creó La Ventana Cultural y ocupó diferentes jefaturas. Ha publicado las novelas La muerte acecha, El juego de la rana, La canción de juglar, Pelotari, La pasión según San Natás y 1521. La novena del sitio de Logroño y 1521. Hizo también una nueva versión actualizada y ampliada. Junto a la ilustradora Judith Sainz de Tejada, ha escrito La historia de Logroño jamás contada, La historia de La Rioja, La historia de La Guardia jamás contada y La historia del vino de Rioja jamás contada también. Ganador mundial de los premios Gumberman entregados en Umeå, Suecia. Entre sus ensayos históricos destacan Bajo el imperio de la Gestapo, Premio Ateneo Riojano, Zurbano, Vida y mito de un héroe del liberalismo español, La radio en color, Historia de la radio en La Rioja y La movida riojana. También ha comisariado 6 exposiciones, como he dicho antes, la última Cosme García, inventó el submarino y fue el responsable de todas las actividades literarias, históricas y culturales con motivo del 120 aniversario del Diario de La Rioja. El Ayuntamiento de Logroño le concedió la insignia de San Bernabé. Les dejo con ustedes a don Marcelino. ¿Ahora? Perfecto. Es que además, como tengo aquí el ordenador delante... Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Marcos. Yo te había mandado algo más corto, la verdad, pero bueno, bien.
Agradecer a Marcos que siempre pone empeño en que estas actividades al Ministerio de Defensa que promueve las jornadas desde hace ya, ¿cuántos son años? ¿Son 7? ¿Cuántos? 10. Yo por lo menos en 4 o 5 he participado. También pues, al Ateneo Riojano, yo soy ateneísta también y estoy muy orgulloso de esta mi casa y casa de muchos seguro que de vosotros, así como del Instituto de Estudios Riojanos, que también colabora en este acto. El lunes, hoy es miércoles, el lunes pues, tuvimos aquí la oportunidad de oír a Maite Álvarez Clavijo, la doctora Maite Álvarez Clavijo, que para mí es una eminencia, la persona que más sabe del siglo XVI de Logroño. Y claro, ella es una doctora en historia muy prestigiosa. Yo no soy historiador de base, aunque es verdad que llevo más de 30 años investigando. Yo soy periodista. Lo que sí es verdad es que en los archivos y en el IEN, en el archivo, me conoce también bastante. O sea, todo lo que van a ver ustedes aquí es verdadero y es cierto. O sea, que no, a pesar de que mi rigor histórico no sea de formación, siempre he estado trabajando pico y pala, que es lo importante para poder lograrlo, ¿no? Y luego pues quería también hacer algo más divertido, ¿no? O sea, no sé, cómo se lo pasaba esta gente de bien. Y claro, como me metí en una zambra curiosa, pues resulta que me llevaba muchas sorpresas y muchas de ellas muy agradables. Entonces voy a intentar contarlas y luego, pues, bueno, es que me sale trataros de vos, no me sale tratar de ustedes, me sale trataros de tú, si no os importa, ¿vale? Y luego, si tenéis alguna duda, alguna cosa, pues podemos hablar, ¿no? Bien. Bueno. Carlos V residió en Logroño la segunda vez que vino. La primera vez vino en el año 1520, esta segunda vez, 1523. Estuvo 19 días en la ciudad, entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre del 23, y venía, bueno, aparte de porque en Navarra había habido una especie también de sublevación y también iba al Reino de Aragón, pues también quiso agradecer la resistencia de la ciudad contra los franceses, que bueno, muchos de los mitos y leyendas se han ido desmontando a lo largo de estos últimos años, pero vamos, eso ya se habló en su día, tampoco me voy a meter en hablar de ello, ¿no? Y bueno, le acompañó un bufón que se llamaba don Francés de Zúñiga, que en el siglo XIX fue bautizado o rebautizado como Francesillo de Zúñiga y que para mí ha sido un auténtico descubrimiento. Es más, luego leyendo a los clásicos, lo ponen a la altura casi del Lazarillo de Tormes. Pero como en España pues somos un poco así, quizás a lo nuestro no le damos tanta importancia como en realidad tiene, ¿no? Pero este Francés de Zúñiga hizo una crónica, se llama la crónica del emperador Carlos V, jocosa, pues impagable, ¿no? Y era un hombre que era muy ocurrente, que tenía una respuesta ingeniosa y rápida, a bocajarro, y que contó sus vivencias con el emperador. Y por otro lado, pues teníamos los banquetes, ¿no? Explicaba el otro día a Maite Álvarez Clavijo que no sabía muy bien dónde se hubieran celebrado, porque no había casas grandes en Logroño en esa época. Se estaban construyendo, todo lo que es el Logroño actual se estaba construyendo, pero bueno, seguro que o fuera en la calle o en algún campamento externo o en algún otro sitio, seguro que se hicieron ese tipo de comilonas, porque Carlos V era un comedor realmente increíble, ¿no?
Además, hay que decir pues, que estos banquetes y comilonas que gustaban tanto a Carlos V, pues se unen en esta frase que Francés de Zúñiga dice, ¿no? Le llama el rey de los glotonifas. O sea, tuvo las narices de decirle eso. Y estuvo con él 6 años, o sea, que a la primera de cambio se ve que le hizo gracia, ¿no? Él, como explicaban, el emperador comía solo, solía comer solo, le gustaba comer solo, pero claro, cuando estaba con público, pues que le daba igual mostrar su glotonería en público y, vamos, no le importaba trasegar como el que más, sobre todo vino blanco y cerveza, y comer como le diera la gana, ¿no? Por eso este hombre, Francés de Zúñiga, le llama rey de los glotonifas y a los cortesanos viandas fantasmagóricas. Bueno, aquí tenemos el único dibujo que se conserva de este hombre, de Francés de Zúñiga, que apareció por casualidad en el siglo XIX, aunque pertenece al siglo XVII. Este dibujo debía ser más o menos así, aunque luego mostraré más jugulares, más truhanes, pero claro, es que no hay más que esta imagen de él, y bastante es. Bueno, él mismo lo dice, ¿no? Que ha sido prestado por el duque de Béjar. Este señor había nacido en Béjar. Su madre era precisamente de Leiva, o sea, que era riojana, tenía orígenes riojanos, porque además Francés de Zúñiga había tomado el apellido del duque de Béjar, que también se apellidaba Zúñiga y que tenía negocios en La Rioja también, con lo cual él posiblemente vino más de una vez a tierras riojanas, ¿no? Y él mismo se dice criado, privado, bien quisto, o sea, estimado del emperador, que afirma el propio francesillo. De hecho, el duque de Béjar, pues que se llamaba Álvaro de Zúñiga, pues era familia del tercer conde de Aguilar de Inestrillas, que era el señor de los cameros, Alonso Ramírez de Arellano. Y entre los dos tenían el monopolio casi de la lana, tanto en los cameros como en la Sierra de la Demanda. O sea, tenían cientos de miles de cabezas de ganados. O sea, eran unos señores riquísimos. Además, eran tío y sobrino. Con lo cual, como os digo, el duque de Béjar, con Francés de Zúñiga, su juglar de toda la vida, pues seguro que vino muchas veces aquí. Se decía de él que era sastrecillo, que era un sastrecillo, hijo de un sastre, que era judío, de origen judío y tal, pero en realidad las últimas investigaciones nos dicen que no, que ni era judío y su padre era un alto funcionario del duque de Béjar. O sea, que era un tío que tenía una cultura, como se puede ver y leer en su crónica, ¿no? Bueno, de hecho, el primer conato comunero que existe en Castilla se produce en Logroño en el año 1519 y se produce precisamente contra el señor de los cameros, porque claro, este señor, y tanto él como su tío, pues se dieron cuenta de que si vendían la lana a Flandes, ganaban más dinero. Y entonces dejaron de vender. En realidad, sobre los comuneros se ha escrito mucho, se ha investigado mucho. Yo he leído como unos 20 libros solo para escribir mi novela de 1521. Y la verdad es que hay una cosa que tengo muy claro: ni fue un movimiento liberal, ni fue un adelanto de la revolución, no. Fue más o menos como decía Carlos Marx, fue más o menos una guerra política, económica. O sea, todas las guerras son económicas, todas, o por poder o por dinero. Lo que pasa es que luego eso se puede enmascarar de una forma. Entonces, bueno, lo que pasa es que esa primera chispa, viene el conde Ronquillo aquí a Logroño a intentar arreglarlo. Esa chispa salta a Soria,
luego salta a Segovia, y de ahí, en poco a poco, claro, las noticias no corrían tanto ni tan rápido como corren ahora por Internet, ¿no? Pero bueno, sobre el tema de los comuneros y tal, y sobre la primera chispa revolucionaria de las comunidades, pues habría mucho que discutir y hablar, pero vamos, yo he encontrado los documentos con nombres y apellidos de las personas que encabezaron esa rebelión, cosa que, por ejemplo, no lo sabía cuando escribí la primera novela de 1521, y en cambio sí lo supe, y sale en la edición que hice aumentada y corregida y actualizada de 1521. Bien, esto es la Villalar de los Comuneros. Aquí tenemos a Padilla y Bravo Maldonado, que fueron derrotados en esa batalla, en la cual los comuneros pues, perdieron prácticamente ya toda posibilidad de triunfo. ¿Y sabéis quién mandó cortarles la cabeza? Pues el alcalde Ronquillo, el mismo alcalde que estuvo aquí. Aquí se ve que no le pareció demasiado fuerte lo que había pasado, o a lo mejor optó por ser prudente, pero una cosa que una vez que ya todo se rompió, pues la verdad es que no le tembló el pulso. Era un hombre que incluso se han hecho obras de teatro, ¿no? Alcalde Ronquillo es un personaje, se han hecho hasta cómics sobre el alcalde Ronquillo. Bueno, don Francés de Zúñiga estuvo en Logroño. Aquí tenemos a Asparrot. Este es un dibujo hecho por Manolo Romero, que ahí tengo que aprovechar, que es parte de la portada de mi novela, y tengo que aprovechar para decirles que el año pasado dibujó con otro escritor una novela gráfica llamada Saturnalia sobre Goya, y yo le dije, año que viene, o sea, el 23, te vas a llevar todos los premios nacionales, y se los está llevando todos, absolutamente todos, con lo cual fue un lujo y un placer, porque además es una bellísima persona, trabajar con Manolo Romero, un riojano, un logroñés que tenemos aquí, y que bueno, ahora acaban de hacer, me parece que es en portugués, la versión de esta novela Saturnalia, ¿no? Bueno, él no vio a Asparrot entonces, porque llega más tarde. Asparrot llega, cerca a Logroño, no la cerca casi 3 semanas o 4 semanas, sino que tan solo son 8 días, con lo cual todo el tema del hambre y todo eso queda un poquito disminuido, pero bueno, en fin, así es la historia, así se la contamos, ¿no? Él llega precisamente a Logroño cuando llega todas las tropas que vienen al mando de sobre todo del regente de Carlos V, que en ese momento estaba siendo pues entronizado en Europa. Se escucha bien, ¿verdad? Muy bien. En Europa, y entonces él ve la batalla. Él llega, como digo, llega junto con el almirante de Castilla, junto al don conde de Haro y tal, donde, a pesar de lo que el otro día pues, comentó el catedrático Gómez Urdáñez, ya estaba el duque de Nájera. Hay pruebas irrefutables que así lo demuestran, que las mostré el año 21, y que son cartas escritas por el duque de Nájera en Logroño el día 13 de junio, cuando el 11 de junio todos estaban en Santo Domingo de la Calzada. Y también está demostrado. Bien, pero bueno, eso es otra historia. Y él, incluso Francesillo de Zúñiga, tiene palabras pues, para Asparrot, ¿no? Que ve la batalla, y en esta batalla de Noaín, que es donde Asparrot y Francia y los navarros rebeldes pues pierden la batalla y pierden el reino que habían recuperado meses antes o semanas antes, pues es donde él queda medio ciego, y él lo cuenta, ¿no? en su crónica. Bueno, cuando vuelve ya Carlos V una vez
ya proclamado emperador, cuidado, proclamado emperador, entronizado, no coronado. La corona no se produce hasta los años 30, 30 y tantos en Bolonia. O sea, él viene siendo ya emperador, pero entronizado, o sea, subiéndose y tomando posesión del perdón, un poquito de agua María falta, por favor, porque tenía un catarro unos días atrás. Él cuando sube en la catedral de Aquisgrán y sube al trono de Carlomagno, que está, como digo, en la catedral de Aquisgrán, que es una verdadera maravilla. Yo tuve hace años la suerte de verlo y es una verdadera maravilla. Bueno, y él conoce a Francés de Zúñiga, que está trabajando, por decirlo así, para el conde, para ser conde de Béjar, el duque de Béjar, perdón. Y se prenda un poco de su chispa y de sus gracias, le hace gracia, ¿no? La verdad es que me he hecho aquí eso, pero es que luego no lo sigo. Bueno, este encuentro pues tuvo un lugar en Valladolid, cuando el duque de Béjar va con otros nobles para recibirlo una vez que ya ha vuelto a España y para darle la bienvenida de nuevo a su reino. Él estuvo varios años, casi 3, fuera de la península ibérica. Muchas gracias. Fuera de la península ibérica. Y claro, también se aprovechó, los comuneros y otra serie de señores aprovecharon pues para intentar segarle la hierba. No solo los comuneros intentaron segarle la hierba, también los nobles, que se llevaban todos a matar entre sí. Ellos que habían perdido hasta la Edad Media, habían perdido pues mucha parte de su poder que tenía hasta entonces, tampoco veían con buena vista, ¿no?, que un extranjero que no sabía casi ni hablar español, pues que viniera rodeado de borgoñones y de flamencos y de pronto lo hicieran rey. Bueno, pero aún así, al final, después de la batalla de las comunidades, pues lo admiten como rey, y entonces ahí, como digo, en Valladolid, pues es donde conoce a Francesillo o Francés de Zúñiga, ¿no? Bueno, también ahí, en Valladolid precisamente, es donde Carlos V firma una serie de documentos en favor de la ciudad de Logroño. Este es uno de los documentos oficiales, en los cuales no se ve muy bien, porque claro, es un documento que tiene más de 500 años, pero se ve muy bien, pero destacan las 3 flores de lis que están en cada esquina, como podéis ver, que se ve un poquito ahí, sobre bordura azul. Eso es tan importante o más que otra serie de privilegios que le da la ciudad. ¿Y por qué? Pues porque Logroño era una ciudad en ese momento del Camino de Santiago de segunda fila, que lo que quería es competir las ciudades de primera fila, con Burgos o con otras, León, con otras ciudades, y claro, poder tener en su escudo las armas del enemigo ganadas en buena lid, eso daba una importancia tremenda a esa ciudad. Por eso os digo que es muy importante las flores de lis. Estamos en una época todavía muy caballeresca y en el cual el sacrificio y el espíritu y el romanticismo militar está en su auge total y absoluto, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, que ahí veis cómo es el escudo. Bueno, cuando era la provincia de Logroño, hay las flores de lis, las torres donjonadas, unas encima de otras y tal, pero resulta que las flores de lis pues que van y desaparecen de los siguientes escudos. El primero se hizo con un partido
político en el gobierno del Ayuntamiento de Logroño, y el segundo, para hacerlo más bonito incluso, pues es con el partido que está actualmente. O sea que se saltaron, o sea, quitaron lo más importante, o de lo más importante que tenían lo que concede Carlos V al escudo de Logroño, desaparece de una forma minimalista, por decirlo así. Incluso en el último desaparece hasta uno de los arcos del puente. Bueno, son cosas del diseño. Algún diseñador que haya por aquí me echará la bronca, pero bueno. Bueno, pues don Francés, pues en ese momento se lo presta, como digo, el señor de Béjar, y se marcha con él, y está 6 años. Él, por ejemplo, está en las guerras que ya empiezan a producirse en Italia, en los años 20, la batalla de Pavía y algunas batallas más, cuando empiezan a nacer ya ahí los tercios, los famosos tercios, que además hay 3 o 4 riojanos que tienen una importancia fundamental en los tercios, que alguna conferencia hemos oído aquí y alguna más tendremos que oír más adelante, seguro. Y bueno, y también le sigue a Pamplona. ¿Por qué a Navarra? Pues le sigue a Navarra porque aunque la derrota, parece, de Noaín ya había calmado los ánimos tanto de Francisco I parecía que había calmado tanto los ánimos de los navarros, de algunos navarros, como de Francisco I de Francia, en realidad, pues en un momento dado se lanza un ataque contra Fuenterrabía, contra el castillo de Fuenterrabía, hoy Parador Nacional Carlos V, y entonces, claro, tienen que volver otra vez, por lo menos para que no se envalentonen y vuelvan otra vez a seguir atacando Navarra, ¿no? En esa época, pues, don Francés de Zúñiga aprovecha ya para empezar a escribir su libro, su crónica impagable, ¿no? Y estoy convencido que en esas casi 3 semanas que está en Logroño, tranquilo, pues estoy convencido de que en esa época pues tuvo tiempo el hombre pues para escribirlo. Aquí vemos Logroño como más o menos era en esa época. La única diferencia que el otro día veíamos con Maite era la plaza, que no era tan grande ni mucho menos, era una calleja. Pero bueno, ella es una ratona de bibliotecas y conoce muy bien la arquitectura. Y bueno, entonces pues es la única diferencia quizás que hay entre el Logroño de 1521 y el que ella ha imaginado, ¿no? Y bueno, esto era Logroño. Entonces se acababa de construir el cubo del Rebellín, y se estaba también terminando la puerta de Carlos V, que por eso luego lleva el escudo de Carlos V. Este es el Logroño que más o menos Carlos V fue, aunque esa conferencia, como digo, la dio el lunes ya Maite. Y aquí está pues, la crónica del emperador Carlos V por don Francés de Zúñiga, truán del mismísimo emperador. Y lo escribe a mano, lógicamente, claro. Lo escribe a mano. De hecho, su publicación en imprenta no se produce hasta el siglo XIX. Pero sí que es verdad que a lo largo, luego ya cuando ya termina esta crónica, hay muchas copias a mano, y que sobre todo se las van pasando entre las gentes más principales de la nobleza, ¿no? Bueno, aquí veis que está Logroño ahí subrayado. Don Francés de Zúñiga nos cuenta una cosa que no sabíamos, una cosa que, por ejemplo, no se sabía hasta ahora, y nos lo cuenta ahí en esta crónica. Él dice que aquí en Logroño reúne a muchos de los grandes de España, los reúne aquí porque tienen miedo de que la guerra en Navarra vuelva a prender de nuevo, y entonces pues les llama, ya que él no estuvo en la primera de las guerras, les llama a la unidad, les dice que él no quiere
ningún problema con Francisco I, pero de hecho, desde 1521, desde la conquista de Navarra y el cerco de Logroño, la vida de los dos, de Carlos V y de Francisco I de Francia, serán un continuo ataque en toda Europa. O sea, Europa entera es el mapa político y bélico entre estos dos reyes, y que no se acaba hasta que ya está gobernando Felipe II. O sea, ya Carlos V ya ha cedido los trastos por su gota, ya veremos por qué tenía gota el hombre, por su gota y tal, el bayuste, a beber su cerveza, intentaron que comiera y que bebiera lo menos posible, pero bueno, en fin. ¿Ves? Crónica burlesca del emperador Carlos V, don Francés de Zúñiga. Y él escribía con mucha gracia. Voy a poner, por ejemplo, ahora voy a poner varios de lo que él escribía para que vean ustedes cómo lo hacía, ¿no? A mí me han hecho del Consejo del Secreto, o sea, de ese secretillo que se han juntado en Logroño. Pues parezco sastrecico de Castillejo, por eso se pensaba que era sastre, luego se ha sabido que no es. O esposo de Gato Pardo o maravedí de Socrocio del almirante de Castilla. El duque de Béjar, que parece hombre que trae ruibarbo o que vende jabón de Chipre. El duque de Alba, que parece podenca sentada al sol o todo desjarretado, o sea, es que les daba a todos. O sea, le tenían una manía a todos tremenda. El arzobispo de Bari, que parece rocín enfermo del conde Agamón. El conde Agamón es un conde inglés que no se llamaba Agamón, se llamaba de otra forma, pero que debía ser un tío bastante enfermizo, ¿no? El arzobispo de Toledo, que parece cabra que está de parto o albornoz mojado colado. El confesor, que parece raposa con cámaras que fue asida en el monte de Lerma. O sea, es que les daba a todos. Él cogía con sus tijeras de sastrecillo, aunque, como digo, no era sastre, por eso le he puesto las tijeras, y él corta, pega, les llama a unos, les llama a otros, y la verdad es que él se va ganando bastantes enemistades, ¿no? entre la gente más noble del reino. Incluso, esto no lo he puesto, pero cuando después ya de Fuenterrabía y van al reino de Aragón, como sabéis, el rey Carlos V tenía prognatismo mandibular, o sea, esa mandíbula de los Austria, que no podía cerrar bien la boca, no podía comer bien y tal. Entonces, cuando entra en el reino de Aragón, le dice: tenga cuidado, su majestad, que en este reino hay muchas moscas, es mejor tener la boca cerrada. O sea, tenía una mala leche el hombre. Este es de los más divertidos, Al duque de Nájera no lo podía ni ver, como casi nadie, era un señor feudal de arca y cuchillo, ¿no? Y el duque de Nájera decía que era cosa vergonzosa será que los hombres hacen cosas torpes. Y aún se le recordaba que jugando con el emperador don Carlos a la pelota, se le había salido por la martingala, que es una tira de tela de adorno, por debajo de la camisa, un compañón, o sea, un testículo, un huevo, que parecía cabeza de labrador con cabellera. Es que todavía me río cuando muchos de los poetas, de los escritores de los siglos XIX y XX que conocieron a Francesillo de Zúñiga dicen que no ha habido otro escritor en la literatura española que supiera poner también los motes. Es que era un auténtico fenómeno. Por eso os digo que para mí ha sido una gran sorpresa y es una pena que este hombre no esté a la altura, a lo mejor, del Lazarillo. Es una pena. Bueno, y luego se mete con otro riojano también, ¿no? Con otro del que él decía que era pariente, aunque no lo era. Don Antonio de Leiva, que parecía cuando caminaba el Cid Ruiz Díaz, después de muerto le llevaban embalsamado, que es cuando gana la batalla de Valencia, ¿no? Bueno, el caso es que después de 6 años él termina, como digo, su crónica, que también la completa con un jugoso epistolario, que también es del mismo pelo, ¿no? Y en un momento da una reunión con varios
con varios nobles, pues él pone en duda pues que algunos de esos nobles le sean fieles al emperador. Nadie le ríe la gracia, ni el propio emperador. Él, como no ha hecho gracia a la primera, y eso le duele, porque siempre se ríen cuando habla, sigue hurgando en la herida, y en el momento dado el rey lo despide y lo echa de palacio. Y él tiene que volverse a Béjar, a Salamanca, con su señor, y ahí vive unos pocos años. Pero muy pocos años, porque este hombre allá era mayor y muere. Con lo cual, pues, ¿qué le pasa a este hombre? Que en estos años se ha ganado muchos enemigos. Y ahora ya no lo protege ni el emperador, que hasta ahora lo protegía. El duque de Béjar lo protegía porque no salía mucho de Béjar, ya era mayor y él no salía mucho de Béjar, vivía en Béjar. Pero claro, en el momento en que fallece el duque, pues pasa lo que pasa. El 12 de febrero de 1532 fue acuchillado por desconocidos en una calle bejarana, en cabeza, brazos y manos y una estocada debajo de las costillas. Don Francés, llevado a su casa, donde su mujer, alarmada, salió preguntando qué ocurría, a lo que el bufón, sin prender su mon, respondió: «No es nada, señora, sino que han muerto a vuestro marido». O sea, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? O sea, hay que tener mucho ingenio y mucho sentido del humor, saber que te estás muriendo porque te han acuchillado por todos los sitios. De hecho, he hablado de clásicos, aquí tenemos a dos. Valle-Inclán decía: adoro a don Francés, es el artífice del esperpento. Valle-Inclán todos reconoceremos que es uno de los grandes genios del teatro español, ¿no? El esperpento es algo que además no se ha cultivado en muchos países por ahí, es uno de los mejores. Y Umbral, como periodista, ha sido de los mejores periodistas que ha tenido este país. Y él lo decía, don Francés es el ejemplo en el que debían mirarse los periodistas, porque no se guardaba nada en la mochila. En ese momento no había bolsillos en su mochila, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, como digo, como digo, lo han dibujado de muchas formas, aunque el que hemos visto al principio era el verdadero don Francesillo de Zúñiga. Le llamaban tocino sus enemigos porque por el origen judío, aunque luego se demostró que no era verdad. Pero sí que hay un tocino verdadero que fue otro juglar, otro bufón, que lo tenemos aquí. Esto es una representación que se hizo en Vitoria, en la Casa del Cordón de Vitoria, cuando hace unos años se recordó que Adriano VI, que era el cardenal de Tortosa, que era el regente que había venido aquí al mando de las tropas del emperador en 1521, él tenía ese bufón. Él había venido aquí ya en esa época, había venido aquí en esa época y de hecho sí, perdón, me perdí un poquito. Sí. Y aparte de ser su bufón, era también su malsín, era el malsín de este cardenal que luego es convertido en Papa Adriano VI. ¿Qué es el malsín? Un malsín es una palabra castellana muy poco usada, que quiere decir que es la persona que, como este hombre, este cardenal, era un cardenal, hombre, aquí está muy joven y tal, pero era un cardenal ya más mayor, mucho mayor, que no salía apenas de su casa, era un hombre muy austero, muy escueto, le gustaba ir de misa a casa, de casa a misa y poco más. Pues el malsín era el que salía por las calles, el que se recorría las ciudades por donde pasaban, se enteraba de todos los chascarrillos que veía y lo tenía informado de todo lo que estaba pasando. Era como su espía, pero en esa época se llamaba malsín. La verdad es que las representaciones le llamaban tocino porque era muy gordo. O sea, la verdad es que el casting, en este caso en Vitoria, no han elegido a la persona más adecuada porque este era un hombre muy gordo. Aquí tenemos, una vez ya nombrado papa, pero este hombre
como digo, que era un hombre muy frugal, muy austero, muy sencillo. A mí la verdad es que me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. Me recordó, cuando yo escribí la primera novela de 1521, quería pararme un poco ahí ya, en esa época, pero me gustó tanto este personaje, este hombre, me recordó un poco al Papa Francisco. Y avancé unos folios más, porque me pareció un personaje súper interesante. La pena es que tenía un problema. Él estuvo, como digo, en Logroño, y ahora os voy a contar el problema. Tened en cuenta una cosa, él está en Logroño desde el 15 de junio, que es cuando él llega un poquito, los otros llegan el 14, este llega el 15 porque va más despacio con su carromato desde Santo Domingo de la Calzada, y él está en Logroño, en casa de los Cabredo, eso sí que lo sabemos, que esto es la Universidad Popular, aunque la casa de los Cabredo era mucho más grande que esto, era prácticamente toda buena parte de esa manzana, y él está ahí desde el 15 de junio de 1521 hasta finales de agosto, hasta el 28-29 de agosto de ese mismo año. O sea, hasta casi 3 meses, en 2 meses y medio en Logroño. ¿Qué quería decir esto? Pues que Logroño fue la capital del reino durante esos 2 meses y medio, porque entonces no había capitales como hay ahora. La capital estaba donde estaba el poder. Y el poder en ese momento lo tenía él, con lo cual convirtió a Logroño, este hombre, que no le hemos hecho ni caso, en Vitoria sí, en Vitoria han hecho todo tipo de conferencias, homenajes, ya habéis visto representaciones, aquí no le hemos hecho nada, pero bueno, los riojanos somos un poco así, ¿no? Yo soy riojano como el primero y logroñés como el que más, pero es que somos chorra más da. Y bueno, y aquí tenemos la descripción que hizo Blas Ortiz, que era el secretario de la diócesis de Calahorra y la Calzada, que lo hizo en italiano, bueno, lo hizo en latín y luego fue traducido al italiano, de cómo va pasando desde Vitoria hasta Roma. Fue un viaje además muy proceloso, en el cual no voy a entrar mucho, pero tengo que decir que en La Rioja estuvo en Santo Domingo de la Calzada, estuvo en Casa la Reina, que además más que inaugurar, bendijo el monasterio de la Piedad. Es de los pocos monasterios españoles que los ha bendecido un papa. Luego estuvo en Nájera, con el duque de Nájera, estuvo en Logroño, en Alcanadre, de alguno de Alcanadre por ahí, en Calahorra, por supuesto, porque era el centro de la diócesis, y en Alfaro. Luego estuvo mucho tiempo en Aragón, pero por unos problemas de la peste. También había pestes en esa época, ¿no? Y es Blas Ortiz, como os digo, el secretario de ese obispado, el que a él coge como su secretario para que cuente la historia. Una cosa sí que no he dicho antes, se me ha olvidado de Francés de Zúñiga. Él no cuenta algunas cosas de la historia, pero él no se fija tanto en los hechos históricos, sino en la gente. Él es más un ecos de sociedad. Sí que cuenta alguna cosa, como digo, alguna novedad sobre 1521 y algo más, pero él sobre todo se fijaba en la gente. Es que antes se me ha ido santo al cielo. Pero este hombre tenía, como digo, un problema, que era este. Le encantaba la cerveza, como a casi todos los holandeses, belgas, borgoñones. Y su cerveza, además decía, se tomaba una jarra de cerveza, que por supuesto eran de medio litro o más, antes de dormir, porque decía que dormía muy bien. No va a dormir bien después de meterte casi 1 litro de cerveza. Y incluso en algunos de sus escritos él dice que él sabe que la cerveza lo va a llevar al otro mundo, pero no por ahora. Él lo sabe, él es consciente pero bueno, es el único pecado que él tiene y no se lo quiere quitar. Por desgracia. Y digo por desgracia porque su papado, entre el camino, que es muy largo, que él está en Vitoria, que tarda casi 1 año
bueno, un año no, pero 8 meses sí, en llegar a Roma, entre una cosa y otra, pues su reinado es muy corto, es de un año y muy poco. Era un hombre muy reformista, muy dialogante, que intentó hacer las paces con los protestantes, con Lutero, con Calvino. Intentó hacer una serie de reformas en la Iglesia para que la Iglesia no fuera esa Iglesia que había sido de los Borgia, de los gente gastando dinero, comilonas, tal, un hombre muy austero. Pero por desgracia muere muy pronto y no puede realizar esta labor. Entre su edad, lo que sufrió en España cuando estuvo de regente, sobre todo la época en la cual no estaba Carlos V, y la cerveza, pues, y que aparte que tenía ya una edad como muchos de los papas, pues se lo llevaron demasiado pronto, quizás. Bueno, y aquí tenemos al joven Carlos V. Vamos a hablar ahora ya de comida. Hemos hablado de juglares y ya vamos a hablar de comida. Aquí lo tenéis en el centro, está en Flandes con parte de su familia. Este que se ve aquí, que no le he querido sacar toda la foto entera para que se vea bien a Carlos V, es Maximiliano de Austria, su abuelo. Pero bueno, hasta que vino a España, Carlos de Gante tomaba por la mañana una escudilla de jugo de capón con leche, azúcar y especias. Las especias eran muy cotizadas entonces. Y después se volvía a dormir. A mediodía comía con gran variedad de platos, merendaba tras las vísperas y ya de madrugada cenaba de madera copiosa. O sea, eso cuando era joven. Imaginaos luego ya, cuando ya fue adulto, un poquito más adulto, lo que podría comer este hombre. Bueno, aquí lo tenemos también, ¿no? Además, y bebía, bueno, no le gustaba el vino de aquí, no le gustaba el vino, no de La Rioja, sino el vino español en general. El vino tinto no le gustaba mucho, pero en cambio le encantaba la cerveza y le encantaba el vino del Rin, que no sé cómo lo enfriarían entonces, porque un vino del Rin, un muscat o un Riesling caliente, la verdad, a mí me cuesta, pero bueno, a lo mejor estaban ya acostumbrados. Vamos, de hecho, en Alemania la cerveza se toma caliente en muchos sitios, ¿no? Pero también es verdad que enseguida se acostumbró a la gastronomía española. Cuando se ven muchos platos en las mesas, cuando habréis visto cuadros, películas, y se ven platos en la mesa, no quería decir que se lo fueran a comer todo, ni mucho menos. Aunque a Carlos V no le hubiera importado, porque era un tragaldabas tremendo. Lo que hacían es sacar muchos platos de muchas variedades, carne, pescado, caza, verdura, de todo. Y luego mucha bebida. Y cada uno escogía lo que le apetecía en ese momento. O sea, no es que se fueran a comer todo, porque luego también de las sobras si quedaban tenían que comer los sirvientes, los bufones, el servicio. Pero bueno, a veces se quedaban con un poco de hambre. Si estaba Carlos V... Bueno, y esto es muy... Ahí lo vemos con la copa, yo creo que esta copa es de vino. Ahí estaba bebiendo Riesling, no estaba bebiendo cerveza. Desde joven, el ansia devoradora de Carlos V era irreprimible. Comía en abundancia y bebía sin cesar litros de vino del Rin y cerveza para aplacar la sed que le provocaban los banquetes a base de carne, vaca cocida, cordero asado, liebres al horno, capones en salsa, jabalís. Como digo, no comía de todo, pero le gustaba picar un poco de todo. Y no poco, no eran puños pequeños. A Logroño trajeron especias, tuvieron que traer especias, porque era un signo de distinción del rey y de los nobles. Era un negocio que además con América, con el descubrimiento de América, pues era muy importante, ¿no? Pimienta, clavo, canela, nuez moscada, y luego la sal, que es un potenciador del sabor. Es un potenciador. Y entonces tener un salero en la mesa en esa época no lo tenía más que Carlos V. O sea, era un hombre que se cuidaba, por eso cuando tiene 50 y tantos años tiene una gota tremenda.
No sé si la gota será hereditaria, la verdad es que no lo sé, porque puedo aseguraros que Felipe II no comía ni la cuarta parte que su padre, y aún así, bueno, vivió muchos más años, pero aún así ya de mayor también tenía... Si habéis estado en el Escorial, habéis visto la famosa silla en la cual se sentaba él con la pierna en alto, ¿no?, de la gota, ¿no? Como digo, era un gran comedor de caza, de pescado, salazón, salchicha de Flandes, capones, perdices, huevos, harina de trigo... Bueno, melocotones, sandías, melones, sandías, había muchísimas sandías y melones en La Rioja en esa época, muchas. Eso está comprobadísimo y le gustó mucho. Y como decía antes, pues que prefería el vino alemán a la cerveza o al tinto español. Y he puesto este cuadro, que es una cosa es un cuadro muy curioso. Este lo podéis ver en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Es un cuadro de Andrés de Melgar. Es que ha habido muchos años de dudas si era de Andrés de Melgar o de Alonso Gallego, pero el profesor Moya al final descubrió que era de Andrés de Melgar. Entonces, lo curioso no solo es el milagro de eso, sino también es la vajilla. Y esa era la vajilla del duque de Nájera, con la cual comió las veces que estuvo, que creo que fueron 2 o 3, Carlos V en Nájera, dos veces. Las 2 veces que estuvo comiendo en Nájera, comió con esa vajilla, que era la vajilla del duque de Nájera. He puesto esta porque me parece, y además para que cuando vayáis a Santo Domingo, porque a la Catedral de Santo Domingo hay que ir varias veces, pues os fijéis, está alrededor del coro, son unas pinturas alrededor del coro que son una auténtica gozada. Y bueno, era tan dragón que devoraba los platos en carne sin respetar siquiera la prescripción de ayuno los días que comulgaba, que había que guardar ayuno. A nosotros todavía nos ha tocado, a los que ya tenemos cierta edad, nos ha tocado no un ayuno más tan grande, pero sí, por ejemplo, no comer 3 horas antes o no beber agua, ¿no? Pues entonces era ayuno. O sea, cuando se iba a comulgar había que ayunar, ¿no? Pero él pidió al Papa de Roma una dieta pontificia especial y comía lo que le daba la gana. Y luego comulgaba, claro. Pero, como dicen en esa película, es bueno ser rey. Bueno, y ahora vamos con otra cosa curiosa. ¿Qué tal vamos? ¿Vamos bien? Sí, que... No, es que no sé ni qué hora es. Bien. Bueno, pues vamos un poco más ligeros. Bueno, este es un libro que se llama el libro de Cos. Es un libro en catalán. Es un libro en catalán que lo hizo el maestro Roberto de Nola y lo escribió para el señor don Fernando, rey de Nápoles, que entonces era Cataluña. El reino de... Bueno, Cataluña no, era Aragón, pero se hablaba catalán, era el reino de Aragón. Y vino a Barcelona y el rey, que era, como digo, un obseso de la comida, se lo regalaron. Cuando Carlos V viene a Logroño por primera vez en 1520, trae el libro y lo deja en Logroño. ¿Y por qué lo deja en Logroño? Porque sabe que en Logroño está el mejor impresor que hay ahora mismo en España, que es Guillén de Brocar, que tenía en la plaza Martínez Aporta, tenía su imprenta, ¿no? De hecho, él luego monta imprentas en muchísimos sitios, en Toledo, en Alcalá, hace la Biblia políglota complutense, y lo trae aquí, como digo. Esta es más o menos cómo sería la imprenta en esa época. Como si os dais cuenta, el sistema de impresión es igual que el sistema para la prensa del vino, que todavía se utiliza en algunos pueblos de La Rioja, ¿no? Y aquí seguro que lo tuvo muy fácil conseguir eso. Bueno, y entonces, pues como dice el mismo libro, este es de la segunda edición. Bueno, voy a sacar todo lo que tengo. Este libro fue imprimido, fue impreso en la ciudad de Logroño por Miguel de Guía, que era cuñado de Guillén de Brocar y su financiador, a expensas de Diego Pérez Dávila, alcaide de la villa de la ciudad, en el año 1529. O
sea, se traduce y se hace aquí en Logroño. Y aquí tenemos el escudo heráldico de Diego Pérez Dávila, que era el alcaide de Logroño. Cuidado, no confundir alcaide con alcalde. Antiguamente, en la Edad Media, el alcaide era el alcaide del castillo. Pero luego ya en el Renacimiento los alcaides lo que hacían es, sobre todo, llevaban el tema de las comidas, los alimentos o otra serie de objetos de valor o de importancia que tenían que tener a un señor encima que los rigiese. O sea, bueno, pues primero se hace en Toledo y luego se hace en Logroño. ¿Por qué se hace primero en Toledo y luego después en Logroño? La de Logroño es muchísimo más bonita, muchísimo mejor y además mucho más completa. Y además incluye el escudo heráldico de Diego Pérez Dávila, que es original, de la familia Dávila, que estaba extendida prácticamente por toda Castilla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en Toledo, en 1525, se casa Carlos V con Isabel de Portugal. Y él quería el libro a toda costa. Quería que fuera uno de sus regalos de boda, ¿no? Supongo yo que Eguía, porque ya había fallecido Guillén de Brocar, Eguía, que tenía en Toledo y en Alcalá de Henares tenía también imprentas, en ese momento no podría imprimirlo porque tendría mucho trabajo. Porque tenía el trabajo de los reyes, tenía el trabajo de los papas, todo. Y entonces a un amigo suyo, que había trabajado con él en Alcalá y en Toledo, le dijo, oye, imprímelo tú, y luego ya lo imprimiré yo en mi ciudad, ¿no? Y ahora que está tan de moda, que llevamos tantos años de moda con los libros de cocina, este es el primer libro de cocina que se hace en España. En la España moderna, me refiero, ¿no? Y es realmente una auténtica maravilla. Está en Internet, se puede bajar en PDF y si no, también se puede comprar en librerías y es una auténtica gozada. Se hicieron, como digo, luego muchísimos ediciones, un libro que tuvo un éxito tremendo y además es que es un libro que es buenísimo. Tiene 100 y pico recetas, todas por orden alfabético, imaginaos, en el año 1520, bueno, esto lo escribe en el año 1519, 17, 19, pero a castellano se traduce en el 25, y no solo habla de comidas, sino también de los cortes, cómo hay que cortar la carne, cómo hay que servir la mesa, cómo ser mesero, cómo ser cocinero, el oficio de mayordomo, de copero, de trinchante, de veedor, o sea, de verdad es que es una auténtica maravilla. Es quizás el libro más completo y más antiguo, desde luego, que hay sobre cocina. A ver, sin tener en cuenta los que se hicieron en años posteriores, pero este es muy importante, ¿no? Bueno, algunas de las recetas eran, pues, por ejemplo, rebanadas o tajadas de queso frito, que es fruta en sartén, cómo se hace el buen escabeche de conejo, zumo de granadas, fruta de mazapán. O sea, realmente nos están dando la hambre, ¿verdad? Ya, ¿no? Bueno, pero el que era un manjar auténtico es este, aunque no lo parezca. El gato asado como se quiere comer. Era un plato de reyes. El gato que esté gordo, o sea, que lo cebaban bien, tomarás y degollarlo. Y después de muerto, cortarle la cabeza y echarla a mal, porque no es para comer, que se dice que comiendo de los sesos podría perder el seso y juicio el que lo comiese. Después desollarlo muy limpiamente y abrirlo y limpiarlo bien, y después embombarlo en un trapo de lino limpio y soterrarlo debajo de tierra, que ha de estar un día y una noche. Y después sacarlo de allí y ponerlo a asar en un asador y asarlo a fuego, comenzándose de asar, untarlo con buen ajo y aceite. Luego viene lo del gato por liebre y tal, pero se ve que en esa época la gente que pasaba mucha hambre comía gato, pero es que el gato además debía ser un manjar de reyes. Bueno, y ya estamos terminando. Como decía, no faltaban en las banquetes, en las comilonas, la música, los juglares, no faltaban, desde luego. Como digo, como veis, los platos eran abundantes, aquí hay poca gente, pero eran abundantes, ¿no? Y, por supuesto, no faltaban los
los bufones y los músicos. El juglar en realidad es que los juglares incluyen a todo el mundo. Incluyen a los bufones, incluyen a los que tocaban, incluyen a los poetas, otra vez eran los trovadores. Los trovadores normalmente eran gente muy culta, gente, la mayoría, de tronío, gente que tenían cargos oficiales o que eran condes o duques o de la nobleza, pero los juglares pues eran gente que se buscaban la vida como podían, y como veis a Francesillo de Zúñiga pues le fueron bien unos años, pero al final no le fue muy bien, ¿no? Y muchas gracias a todos. Ya veis que más o menos yo pensaba hablar 50 minutos, al final me he estirado un poquito más de una hora. Si alguien tiene alguna pregunta o bien sobre esto o bien sobre 1521, que hable ahora o que calle para siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Las sublevaciones de Navarra siempre ahí estaban detrás. ¿Quién las dirigía o organizaba? ¿El rey de Francia, el rey de Navarra, los dos? Bueno, vamos a ver. Para ir en contra de Carlos. Vamos a ver, el reino. A ver, voy a intentar explicarlo muy rápido porque es compleja la situación. Navarra era un territorio, era un reino, un viejo reino, se llamaba el viejo reino, un reino muy que lo querían todos. Lo quería Francia, lo quería España, lo quería Inglaterra, lo querían muchos, ¿no? Entonces, hay una guerra civil antes de 1521, en el siglo XV, entre beamonteses y agramonteses, ¿no? Al final, bueno, pues están divididos y entonces aprovecha Fernando el Católico. Ya habían intentado Isabel y Fernando conquistarlo antes, pero ya cuando ya ha muerto Isabel, Fernando el Católico lo conquista en 1512 con el duque de Alba, ¿no? Claro, entonces cuando a Carlos V, a Carlos I, perdón, lo nombran Carlos V, o sea, lo nombran emperador, Francisco I de Francia se da cuenta de que está rodeado de enemigos por todas partes. Claro, porque antes tenía Navarra, pero ahora tiene hasta Navarra. Tiene Navarra, tiene Aragón, tiene Castilla, tiene todo Flandes, la Borgoña, el milanesado, con lo cual por eso se empieza esa gran guerra, ¿no? O sea, ahí empieza lo que he dicho, esa gran guerra entre Francisco I y Carlos V, ¿no? Y él lo que hace es azuzar al heredero de la corona, a Enrique II, de Sangüesa, que era de Sangüesa, azuzarlo para montar un ejército y que haya una rebelión. Es verdad que hay una rebelión dentro de Navarra, pero la mayoría de los soldados que sobre todo que llegan a Logroño y los que van entrando por Navarra son franceses. La mayoría son franceses. Lo que pasa que sí que es verdad que a medida que van conquistando, la gente está a favor de esa conquista, con lo cual no tienen oposición y la hacen muy rápido, es un auténtico paseo militar. Pero claro, alguna de esa gente se une al ejército de Asparrot, que era un pipiolo, porque era hermano del amante de Francisco I, por eso lo nombra jefe general de los ejércitos. Tenía 20 y tantos años, no había visto una guerra en su vida. Y claro, el problema es ese, ¿no? Que cuando empiezan llegan los franceses aquí, a este Enrique II, el sangüesino, lo manda a Francia. O sea, lo lógico sería que estuviera en cabeza del ejército navarro-francés que está conquistando Navarra y que luego va a entrar en España, porque la idea de entrar en España no es una idea loca de Asparrot, se ha demostrado en los últimos años que es el propio Francisco I el que quiere Logroño. Es más, Asparrot le dice en una de sus cartas, le dice: no sé qué hacer, si atacar Logroño o atacar Navarrete. ¿Por qué?
porque en Navarrete había un castillo, que era el castillo del duque de Nájera, que es donde llega el duque de Nájera con 2000 soldados, o sea, un castillo para 2000 militares. Imaginaos cómo sería el castillo de Navarrete. Y claro, no tenía muy claro si tenía más fuerza militar Logroño que Navarrete. El problema es que lo que no saben los franceses es que pocos días antes entran más o menos 2000 y pico soldados profesionales a Logroño y gracias a eso se sostiene Logroño. O sea, Logroño no se defiende con 4 orcas y... No, había soldados profesionales muy buenos, muy buenos. ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí? Bueno, hacemos 2 más, tampoco hay que alargarse mucho, que luego hay que... Sí, buenas tardes, Marcelino. Sí. De los viajes que has mencionado de Carlos V por La Rioja... ¿Perdón, de Carlos V por La Rioja y sí, del Papa Adriano VI... Sí. Yo hace poco he leído que, bueno, cuando Adriano VI llega a Calahorra, el Cabildo de la Catedral le ofrece una danza de niños con gigantes y creo que caballos de cartón, que es un modelo de danzas de las que se hacían entonces, digamos, populares, ¿no? Sí, sí, eso está escrito en el libro que escribió Blas Ortiz. Eso está todo recogido ahí. Y en Alfaro lo reciben con las bombas, las típicas bombas de Arnedo y de Alfaro para el principio de las fiestas, pues le tiran bombas, claro que al principio se asustan, se piensan que son bombas de verdad. Y en realidad es artillería de fiesta. Es verdad, es verdad. Y incluso en Calahorra le regalan un caballo. Le regalan un caballo que no sé qué haría con él, porque luego en Zaragoza, como digo, se tira 5 meses por la peste, que le pasa lo mismo, por cierto, que a San Ignacio de Loyola, que hacen el mismo recorrido. No juntos, pero sí hacen el mismo recorrido, desde Navarrete hasta Cataluña. Y se tienen que parar. ¿Te suena que mencionen en algún pueblo que se lo honrase con danzas? O, por ejemplo, que apareciesen los juglares de tamborino o tal, que eran un poco por saber los instrumentos músicos populares de la época. Pues mira, yo he leído algunas de las partes del libro de Blas Ortiz, pero no lo he leído entero. Entonces no te puedo sacar de esa duda. Pero supongo que cada uno pondría lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. De hecho en Logroño la recepción debe ser apoteósica. Pero el hombre viene tan cansado, pero bueno, con banderolas en todas las casas, arcos y tal. Y el hombre venía tan cansado ya que pide ir a casa, cuando viene ya la segunda vez, que está 2 días en Logroño, pide la segunda vez ir por detrás e ir directamente a la casa de Rodrigo de Cabredo, de la casa de los Cabredo, que había sido un pronotario muy importante en Roma y era el arcediano, o sea, el que mandaba en todos los canónigos de la ciudad, y entonces se mete en su casa porque es que no quiere saber nada, viene destrozado desde Nájera. De hecho, le piden que se pare en Navarrete, que entonces estaba preso allí el obispo Acuña, uno de los comuneros, le piden que se pare para que hable con él. En ese momento está ahí y dice, quita, que estoy muy cansado, vamos hasta Logroño, que vaya mi médico, y fue su médico, su protomédico, a hablar con él. De nada, porque luego al cabo de unos meses lo mandan a Simancas y él entra por detrás a pesar de la fiesta que se había organizado en Logroño. Supongo que con Carlos V sería lo mismo. De hecho, Francesillo de Zúñiga habla de cuando viene Carlos V aquí, habla de desfiles militares, habla de fiestas, sobre todo de desfiles militares. Y esos desfiles militares los forman tanto soldados profesionales que estuvieron aquí, como gente del pueblo que se había unido y que era también un poco en reconocimiento a los civiles que habían muerto o que habían participado en la lucha contra el francés, ¿no? Vale, muy bien, gracias. Bueno.
Bueno, la última pregunta ya. La última pregunta, no por mí, yo me quedaba toda la noche aquí, pero eso fue por ustedes. Que esas sillas tampoco son de lo más cómodas, ya está. Sí, muy breve. El arzobispo de Vitoria dice que luego lo nombraron papa, ¿no? Este era cardenal, cardenal de Tortosa. Aunque en realidad los cardenales no son de ningún sitio, son cardenales. Lo que pasa es que él se hacía llamar a sí mismo cardenal de Tortosa. Ajá. ¿Y como papa sabe qué nombre se le puso? Sí, Adriano VI. ¿Cuál? Adriano VI. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias y de verdad que ha sido un auténtico placer. Bien, pues muchas gracias, Marcelino. Y les convoco ya para el martes 28, aunque el cartel pone lunes, hay una errata, que yo tengo la culpa de eso. Entonces, es martes 28, que será don Jesús Murillo Sagredo, que es del Instituto de Estudios Rojanos y presidente del Ateneo, y será Reflejos de Najerilla, Diego Ordúñez de Calahorra, las reminiscencias en su espejo de caballerías y caballeros. Entonces, nada, hasta el martes, día 28. Gracias. Muchas gracias.